Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco y latino. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de enterarse de todo lo que está pasando en la vida de sus celebridades favoritas. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un plato fuerte, un bombazo informativo. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el tema que nunca muere, la pareja que todos extrañamos y de la que siempre queremos saber más. Y es que, mis queridos amigos, recientemente han surgido unas declaraciones, unas palabras, unas confesiones, que han dejado a todo el mundo boquiabierto. Hande Erçel, la mismísima EDA-YLDZ, ha revelado algo que nos hace creer, una vez más, en la posibilidad de un reencuentro, en la magia de su conexión y en el poder del verdadero amor. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto que Hande ha revelado sobre Kerem. Vamos a desempolvar recuerdos, a revivir momentos icónicos de su relación y a tratar de descifrar, juntos, qué significan realmente estas declaraciones. ¿Hay esperanza? ¿Es solo cariño? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Antes de que nos sumerjamos en esta telaraña de emociones, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Y si ya son parte de esta familia, gracias por su lealtad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Subimos contenido fresco, jugoso y exclusivo todos los días. Así que no se lo pueden perder. Y si les gusta este tipo de contenido, déjenme un like, así sabré que quieren más chismes de este calibre. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense que esto se va a poner bueno. Como les decía, la noticia que ha revolucionado las redes sociales y los medios de comunicación es una declaración, aparentemente sencilla, pero cargada de significado, que Hande Erçel hizo durante una entrevista. En esta entrevista, que tuvo lugar en un contexto un tanto inusual, les contaré los detalles más adelante para que tengan toda la información. Le preguntaron a Hande sobre las personas que más la habían influenciado en su vida, sobre sus modelos a seguir, sobre sus héroes. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Hande, después de reflexionar un momento, mencionó a varias personas importantes en su vida, su familia, sus amigos cercanos, algunos colegas de profesión que la han inspirado. Pero al final, cuando parecía que ya había terminado de responder, agregó una frase que resonó en los corazones de todos los fans de Anker y Kerem. Kerem siempre será mi héroe. ¡Boom! Explosión. Terremoto emocional. Así fue como reaccionó el fandom al escuchar estas palabras. Porque, seamos honestos, después de su ruptura, la relación entre Hande y Kerem ha sido un tema tabú. Ambos han evitado hablar el uno del otro en público, se han mantenido distantes en eventos y redes sociales. En fin, me he hecho todo lo posible para evitar reavivar la llama de la especulación. Pero esta declaración de Hande, esta simple frase, lo cambió todo. De repente volvimos a soñar con un reencuentro, a imaginar un futuro juntos, a creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué significa realmente esta frase? ¿Por qué Hande eligió la palabra héroe? ¿A qué se refiere exactamente? Para entender mejor el contexto, tenemos que analizar un poco más a fondo la entrevista en cuestión. Como les decía, el contexto era un tanto inusual. No se trataba de una entrevista promocional de una serie o película, ni de una conversación casual en un evento social. La entrevista se realizó para una revista de renombre que se especializa en temas de filantropía y causas sociales. En esta entrevista, Hande habló sobre su compromiso con diversas causas benéficas, sobre su apoyo a organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los niños y de los animales, sobre su deseo de usar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Fue en este contexto, hablando sobre su visión del mundo, sobre sus valores y sobre las personas que la inspiran a ser una mejor versión de sí misma, que Hande mencionó a Kerem. Esto nos da una pista importante sobre el significado de sus palabras. Cuando Hande dice que Kerem siempre será su héroe, no se refiere necesariamente a un amor romántico, sino más bien a un reconocimiento de su valentía, de su integridad, de su compromiso con el bien común. Seguramente durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande pudo conocer de cerca el lado más humano y altruista de Kerem, su pasión por ayudar a los demás, su determinación para hacer del mundo un lugar mejor. Y es que, recordemos, Kerem Bürsin también ha estado involucrado en diversas causas sociales. Ha apoyado campañas de concientización sobre el cambio climático, ha trabajado con organizaciones que brindan ayuda a personas necesitadas, ha utilizado su voz para denunciar injusticias y defender los derechos humanos. Es posible que Hande admire esta faceta de Kerem, que vea en él un ejemplo a seguir,
un modelo de persona comprometida con su entorno y con la sociedad en general. En este sentido, la palabra héroe adquiere un significado mucho más profundo y trascendente. No se trata simplemente de un amor idealizado, sino de un reconocimiento a las cualidades humanas y a los valores morales de una persona. Pero claro, no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo más detrás de todo esto. Después de todo, Hande y Kerem compartieron una historia de amor intensa y apasionada. Su relación, que comenzó en el set de Senkalkapm, traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno mundial. Todos recordamos con cariño los momentos que vivieron juntos, sus viajes, sus fotos adorables, sus mensajes de amor en redes sociales. Su química era innegable, su conexión era evidente y su amor parecía indestructible. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, muchos fans quedaron devastados. Nadie entendía qué había pasado, qué había fallado. Se tejieron miles de teorías, se inventaron rumores y se especuló sobre las posibles causas de su separación. Pero la verdad es que nadie sabe realmente qué sucedió entre Hande y Kerem. Solo ellos conocen los detalles de su relación, los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Lo que sí sabemos es que su ruptura fue muy dolorosa para ambos. Durante meses se mantuvieron alejados, evitando cualquier contacto público. Se decía que estaban distanciados, que no querían saber nada el uno del otro. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. Hace algunos meses, empezaron a surgir rumores de que Hande y Kerem habían retomado el contacto. Se decía que se habían visto en secreto, que habían hablado por teléfono, que estaban intentando reconstruir su amistad. Estos rumores nunca fueron confirmados ni desmentidos por ninguno de los dos. Sin embargo, muchos fans se aferraron a la esperanza de que fueran ciertos. La idea de que Hande y Kerem pudieran volver a ser amigos era un consuelo para quienes aún soñaban con un reencuentro amoroso. Y ahora, con esta declaración de Hande, la esperanza se ha reavivado con más fuerza que nunca. Si Hande dice que Kerem siempre será su héroe, significa que aún siente un profundo respeto y admiración por él. Significa que a pesar del tiempo y la distancia, su conexión sigue siendo fuerte. Pero, ¿es suficiente para una reconciliación? ¿Están dispuestos a darse una segunda oportunidad? Esas son las preguntas que todos nos hacemos ahora. Para tratar de responder a estas preguntas, tenemos que analizar también el comportamiento de Kerem Bürsin. ¿Qué ha dicho él sobre Hande Erçel después de su ruptura? ¿Ha dado alguna señal de que aún la recuerda con cariño? La verdad es que Kerem también ha sido muy discreto en este tema. Al igual que Hande, ha evitado hablar sobre su relación en público. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado entrever que guarda un buen recuerdo de Hande. Por ejemplo, en una ocasión, le preguntaron sobre su experiencia en Senkalkapm, y él respondió que había sido un proyecto muy importante en su carrera y que había aprendido mucho de sus compañeros de reparto, especialmente de Hande Erçel. En otra entrevista, le preguntaron sobre las cualidades que busca en una mujer y él mencionó la inteligencia, el sentido del humor y la pasión por la vida. Muchos fans interpretaron estas palabras como una indirecta para Hande, ya que ella posee todas esas cualidades. Pero quizás la señal más evidente de que Kerem aún piensa en Hande fue su reacción a un comentario de un fan en redes sociales. Un fan le escribió un mensaje a Kerem diciéndole que extrañaba verlo junto a Hande y Kerem respondió con un emoji de un corazón. Este gesto, aparentemente insignificante, fue suficiente para desatar la locura entre los fans de Anker. Todos interpretaron el emoji del corazón como una confirmación de que Kerem aún siente algo por Hande. Claro, estos son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué pasa por la cabeza de Kerem Bürsin. Pero si juntamos todas las piezas del rompecabezas, las declaraciones de Hande, las palabras de Kerem, los rumores de un posible reencuentro, podemos llegar a la conclusión de que la puerta a una reconciliación está abierta. Si Hande y Kerem están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a darse una segunda oportunidad, podrían volver a ser felices juntos. Su historia de amor no tiene por qué terminar así. Aún tienen tiempo para escribir un nuevo capítulo, para construir un futuro juntos. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente quieren. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que tomen la decisión que los haga más felices. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus trabajos, apoyando sus proyectos y recordando con cariño los momentos que vivieron juntos. Porque, seamos honestos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que nos ha robado el corazón a muchos. Es una historia que nos ha hecho creer en la magia del amor verdadero, en el poder de la conexión y en la posibilidad de un final feliz. Así que, mis queridos amigos, sigamos soñando, sigamos esperando y sigamos creyendo en el amor. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, quizás algún día veamos a Hande y Kerem juntos de nuevo.
Y ahora, después de este análisis exhaustivo, de este viaje emocional por la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es hora de sacar algunas conclusiones. En resumen, lo que hemos aprendido hoy es que Hande Erçel ha revelado que Kerem Bürsin siempre será su héroe. Esta declaración, aparentemente sencilla, tiene un significado profundo y puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede ser un reconocimiento a la valentía, la integridad y el compromiso de Kerem con el bien común. Hande admira su lado altruista y lo ve como un ejemplo a seguir. Por otro lado, puede ser una señal de que Hande aún siente algo por Kerem. Su conexión sigue siendo fuerte y su historia de amor no ha terminado por completo. Kerem, por su parte, también ha dado algunas señales de que recuerda a Hande con cariño. Sus palabras, sus gestos y sus reacciones en redes sociales sugieren que la puerta a una reconciliación está abierta. Sin embargo, la decisión final está en sus manos. Solo Hande y Kerem saben lo que realmente quieren. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que tomen la decisión que los haga más felices. Y mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos, apoyando sus proyectos y recordando con cariño los momentos que vivieron juntos. Porque la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que nos ha robado el corazón a muchos. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y emocional de las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo, por su cariño y por su lealtad. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos y me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco y latino. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Hande Erçel? ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación con Kerem Bürsin? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos y familiares. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y seguir disfrutando de los mejores chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco y latino. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y un abrazo virtual. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.